Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Estamos en la 9ª clases y en esta oportunidad vamos a hablar del Cabot, la famosa traducción de la gloria de Dios, cuando en realidad con la ayuda de Mauro Biglino nos damos cuenta que esta gloria de Dios se refiere a algo muy distinto a la gloria espiritual que siempre uno tiene cincelada en la mente. Y en esta oportunidad vamos a ir a aquella escena cuando Moisés va a hablar directamente con Dios. Aquí vemos en este programa la escena donde Moisés le dice, déjame ver tu Cabot, es decir, tu gloria. Vamos a ir poco a poco enlazando qué es lo que realmente pudo haber pasado en esa escena, porque más adelante vamos a tocar también de temas espirituales, pero sin antes pasar primero por la traducción. ¿Qué significa Cabot? Cabot es este escrito que vemos aquí y está traducido como gloria. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando se hizo la traducción en griego, la palabra que se usó fue doxa, y doxa en su significado significa gloria, y de ahí es que se hizo la costumbre de hacer esa relación de la palabra gloria. Pero en realidad esta palabra, kabod, significa algo pesado, algo duro, algo que está pesado, es un ser que tiene un peso, o un ser que es distinguido. Pero la mayoría de los significados tienen que ver con algo pesado. En este sentido, podemos ver la siguiente animación, o mejor dicho, podemos ver y leer aquí el siguiente texto, en Éxodo 33:20, que dice, pero te aclaro, cuando dice, quiero ver tu Cabot, Moisés, y le dice, pero te aclaro, Yahvé le aclara a Moisés, que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Mira, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca, es decir, por detrás de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda o mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Así, a continuación voy a presentar una breve animación, que es lo que te está apareciendo en pantalla en este momento, donde vemos esta gloria de Dios que, según lo que explica Mauro Biglino, era simplemente una nave. Algo similar a esto que ven en pantalla. Porque hay serios cuestionamientos con respecto a este tipo de situación, a esta situación. ¿Qué era ese cabot que no estaba con Yahvé, sino que la tenía que traer en la mañana siguiente? ¿Por qué lo manda a protegerse atrás de una piedra? ¿Acaso Yahvé no tenía el control de su propia gloria? ¿Acaso estamos hablando de una gloria espiritual? Porque la roca inanimada tenía más fortaleza para proteger a Moisés que la misma gloria en sí. La gloria y Yahvé son lo mismo. Esto se confunde porque se cree, ya lo desmontamos en los videos anteriores, Yahvé no es Dios. Porque se cree que Dios tiene en sí una gloria inherente, siempre lumínica. Pero ya varios textos que hemos visto, Yahvé habla cara a cara, por ejemplo, con Moisés y no lo mata. ¿Cómo puede ser posible después que diga, nadie puede ver mi rostro y vivir? Esa confusión la vamos a traer más adelante, que es la confusión cristiana. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva leemos en Éxodo 34:5 lo siguiente. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre de Yahvé. Mala traducción como Señor. Por lo tanto, esta gloria o este cabot, esto pesado, tenía un espacio habitado, es decir, tenía un cuerpo físico que habitaba el espacio y que se podía posar en un sitio u otro, o incluso en una montaña.
Seguimos en la siguiente animación, Éxodo 16:10, y continuamos. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Yahvé apareció en una nube. Por lo tanto, esta gloria tiene una dimensión física ilimitada, donde se puede apuntar, donde se puede aparecer en una nube. Esto más o menos sería la animación que podemos ver en este instante, donde básicamente, mientras los que estaban en el desierto discutían sobre qué era lo que iban a hacer, arriba de ellos se posaba una nube, más o menos de esta manera. Solamente visualizándolo de esta manera, ver las animaciones, uno se da cuenta que en realidad se está hablando de algo muy distinto a esa gloria trascendente, mística, espiritual, invisible, con muchas luces que muchas veces no los describen. Cuando en realidad eso no es así. Esto más bien, por las descripciones que vemos literalmente, es algo así como las animaciones que estamos viendo en este instante. Porque si leemos, digamos, el concepto de gloria, vamos a buscar aquí en internet qué es la gloria de Dios, podemos ver en simple clic, la gloria de Dios es la belleza de su espíritu. Está hablando de algo espiritual, un concepto espiritual. No es la belleza estética o material. Y aquí descarta algo material. Cuando ya en el texto estamos leyendo que la gloria de Dios es algo físico, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que es Él. Podemos aquí leer, por ejemplo, en ejemplos. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. Su gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. No hay nadie de más alto rango, más importante o más bello que Dios. Y eso refiere, y se refiere a un texto de Primera de Crónicas 29:11, que después esto se profundiza con el Nuevo Testamento. Pero si leemos el texto y lo animamos como estaba haciendo en este instante con Blender, podemos ver que sí es algo físico, que sí se puede ubicar y que puede hacer daño, puede matar. Porque si leemos en el texto, no esté animal cerca, ni otra persona no autorizada, incluso tú mismo te tienes que proteger atrás de la roca mientras pase por mi gloria, porque puedes correr el riesgo de salir muerto. En ese sentido, no es tan algo bello, no es algo tan magnífico, ni algo bello estar en presencia de esa gloria. ¿Qué es lo que pasa? Se está confundiendo la gloria del Nuevo Testamento con la gloria de los primeros episodios de la Tanaj o el Torá, o la Torá, es decir, del Viejo Testamento, porque son dos conceptos muy distintos que se usan la misma palabra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos esta animación con respecto a el monte Sinaí. Y vemos esta animación del monte Sinaí, donde se veía una nube que se posaba ahí, donde Moisés llegó a ver las tablas de la ley, que según la cábala fueron 2 veces que fue, porque la primera la rompieron, que era la que estaba libre, y después dio unas tablas codificadas, pero es algo ya cabalístico. Y esto más o menos que ven en pantalla era la animación o lo que podían ver nuevamente. Era una gloria que se podía observar en el espacio físico, donde supuestamente ahí estaba Dios. Y podemos leer arriba el siguiente texto. Fíjense, quiero que lleguen a este punto. Éxodo 33:11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, con quien habla con un amigo y después Moisés regresa al campamento. La gente puede decir, bueno, pero Dios podía usar algo para cubrirse o no es literalmente cara a cara porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pero si leemos el número 12:5, recuerda que estamos haciendo la técnica de Mauro de hacer de cuenta de que esto pasó. Vamos a ver aquí, leemos. Entonces Yahvé descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Nuevamente desciende. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos.
Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. La verá, no algo figurativo ni alegórico. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En Éxodo 33:20 podemos leer, cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca, lo que estábamos leyendo, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda. Pero mi rostro no debe ser visto. Éxodo 34:20. Subió al monte Sinaí, tal como Yahvé se lo había ordenado, y entonces el Señor bajó en una nube. Aquí aparentemente hay una contradicción, porque aquí tenemos en el versículo 23, pero mi rostro no debe ser visto, cuando en Números 12:5 dice que hablaré cara a cara con Moisés y verá mi apariencia. Por lo tanto, esto se podía entender de la siguiente forma. En esta diapositiva podemos llegar a ciertas conclusiones. Cuando estaban con el Elohim Yahvé, no morían. Pero como ahí vimos en Números y luego en Éxodo, podían ver cara a cara Moisés a Dios y no le pasaba nada. Cuando Yahvé está con su gloria, con su cabot, ahí sí podían morir. Tanto así que se protegía tras la roca. Por lo tanto, una cosa es Yahvé y una cosa es la gloria. Están completamente separados. Este cabot se cubría con sus nubes. No podían estar animales y personas no autorizadas cerca. Podía matar a una persona si no se cubría con algo sólido, si no se protegía. Por el contrario de la creencia de que Dios tiene una gloria y es inherente, es decir, gloria y Dios al mismo tiempo, que Dios no se puede separar de su gloria porque significa todo su esplendor, el texto nos afirma que Yahvé puede estar sin su cabot y puede ir a buscarla para enseñarla en un lugar y un espacio físico determinado. Y aquí llegan ciertas confusiones mentales de ciertas religiones, y es el siguiente. Las lógicas que sacan a través de una aparente contradicción de que uno mostramos de que a Dios lo pueden ver cara a cara, pero en el Nuevo Testamento dice que nadie puede ver mi rostro y vivir, como dice precisamente incluso en el mismo texto. Pero cuando se refiere al rostro, es el rostro del cabot de su gloria, no es su rostro directamente, porque ya varios textos del Viejo Testamento de la Torá sale, por ejemplo, cuando vimos en el capítulo anterior de Yahvé, cuando Abraham recibió a los tres Ich completamente como seres humanos. Dos de ellos se fue a Sodoma y uno se quedó, el cual era el Dios en este caso, o Yahvé, el Elohim, y se fue luego de hablar con Abraham. Entonces, esa es la demostración de que Yahvé sí tenía la capacidad de estar con los seres humanos. El tema está que este rostro que no podían ver y vivir era el significado de que no era el rostro de Dios, sino que era la máquina o la cuestión pesada, esa nube o esa cuestión que podía hacer daño en potencia, porque era una tecnología mucho más grande. ¿Cuál es la lógica cristiana al presentar estas pruebas? Y nos responde de esta manera. Pero si en el Nuevo Testamento se dice que nadie ha visto a Dios, y en el Viejo Testamento dice que vio Moisés cara a cara a Dios, pero luego dice Dios que nadie puede ver su rostro y vivir, entonces hay que hacer una interpretación para que todo indique, es decir, estas contradicciones indique que se habla de una gloria espiritual y que no es física de este mismo Dios. Y así salvaguardar esta complicación a nivel literal del por qué una cosa es distinta a la otra. Pero esto tiene serios problemas al sacar esta lógica, porque esta lógica la he recibido. No, pero eso no quiere decir que entonces que se ve cara a cara.
porque en el texto más adelante dice que a Dios nadie lo puede ver. Por lo tanto, eso es simbólico e interpretativo, es algo místico. Claro que no. Vemos entonces los tres problemas que hay en esta lógica. Primero, Yahvé no es Dios todopoderoso y espiritual, y eso ya lo explicamos en capítulos pasados en la serie que estás viendo en pantalla, que te lo voy a dejar al final de este video. Su gloria no es una gloria espiritual, sino más bien un transporte, una máquina, una nave, algo, una nube, donde dentro está este personaje llamado Yahvé o este Elohim. No es una gloria espiritual. Por lo tanto, no podemos hablar de la misma gloria que se habla en el Nuevo Testamento, de la gloria que se habla en el Viejo Testamento, porque no es lo mismo. Uno es una gloria espiritual y el otro es una gloria física. Tanto es así que los judíos esperaban a un Mesías físico, libertador, que iba a romper el yugo que los oprimía y iba a alzar la nación de Israel. Todo eso es un concepto material, no es un concepto espiritual. El tercer dilema. Jesús hablaba de un Dios espiritual que no tenía que ver con que no tenía nada que ver con la idea de Yahvé que tenían los judíos. Nunca, nunca, nunca caeremos en la cuenta si las palabras Elión, El, Yahvé, Adonai, Eloá, El Shaddai, Olam, Ruach, Ish, entre otras más, se traducen como sinónimo de la palabra de Dios. Nunca vamos a caer en la cuenta que son cosas distintas si todo se traduce como Dios. Dios esto, Dios aquello, Dios se movió. Cuando en realidad cuando vemos el hebreo son palabras distintas y eso ya lo analizamos en el capítulo 5, si no me equivoco, de los Elohim, de la Asamblea de los Dioses, donde el texto se muestra distintos dioses y no uno, sino que la traducción forzadamente nos hace pensar eso. Y por lo tanto vamos a unir erróneamente el Dios espiritual que enseñó Jesús con el Dios material y guerrero de Yahvé del Antiguo Testamento, porque es muy claro. Ahora bien, hasta aquí, hasta este mapa, hablamos del Viejo Testamento y cómo, a partir de lo que enseña Mauro Biglino, vamos a indicar o indicamos que la palabra cabot se refiere más bien como a una maquinaria, algo pesado, algo que se mueve y en una posición geográfica determinada, no es algo espiritual. Hay que tocar el tema de esta persona, llamada Jesús de Nazaret. Como segunda parte tenemos que hablar de Jesús de Nazaret, porque básicamente la confusión reside en el hecho de que se está hablando del mismo Dios o se está hablando de una forma lineal entre el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Cuando continuamos aquí, en la siguiente diapositiva, ahí vamos a observar varias afirmaciones de Jesús de Nazaret, donde da a entender que los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los que leían la Torá en ese entonces, en realidad, no estaban siguiendo las enseñanzas de un Dios espiritual, sino de alguien más, alguien distinto. Fíjense, presten atención, y esto es independientemente si creen o no en Jesús, esto vamos a ir más adelante, sino que nada más a causa de que unen los dos conceptos, las dos realidades, hay que hacer una distinción entre la cizaña y el buen trigo. Veamos aquí. Cuando Jesús cura al ciego y da testimonio en el templo, le injurian a este ciego y le dicen, tú eres su discípulo en Juan 9:29, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, es decir, a Jesús, no sabemos de dónde sea. Aquí ya se habla de que los doctores de la ley en el templo tienen claro de que Moisés habló cara a cara con Dios, como vimos en el texto hace rato. Entonces partimos de esa idea. Pero ¿qué nos trae Jesús? Juan 5:37. Leamos. También el Padre que me envió, dice Jesús, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y aquí está, de alguna manera u otra, hablando de otro Dios, distinto al Viejo Testamento, porque si leemos muchas veces en el Viejo Testamento, se habla de que he oído la voz de Dios, o Dios me dijo esto, o Dios se apareció frente a Moisés.
Y aquí Jesús refuta que en realidad el Dios espiritual que Jesús proclamaba como Padre es distinto y muy superior a cualquier tipo de Elohim, Dios extraterrestre o etcétera que se pudo haber aparecido en el pasado. Jesús no hablaba de ese concepto. Jesús hablaba de otra cosa. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al quien él envió, vosotros no creéis. Y aquí refuta el hecho de que el concepto espiritual como tal no lo tenían estos doctores de ley, donde supuestamente ellos eran los más letrados y los más seguidores de la palabra de Dios. Y Jesús de Nazaret para nada le daba la razón en ese sentido. Seguimos leyendo en Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? En ese diálogo más adelante Jesús le dice en el verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. A mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero y quien vosotros no conocéis. Nuevamente, se supone que los doctores de la ley debieron conocer a este Dios, puesto que Moisés habló cara a cara y dejó algunas enseñanzas. Jesús de Nazaret simplemente habla de otro Dios espiritual. Pero yo le conozco, dice en el verso 29, porque de él procedo y él me envió. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este texto, Juan 1:18, es lo que usan muchos cristianos para decir, pero a Dios no lo ha visto, por lo tanto, eso que quiere decir en el texto de Éxodo, en realidad quiere decir otra cosa, es decir, como dice Mauro Viglino, leen el texto como que si el texto no existiera, aunque diga el texto vio cara a cara a Moisés a Dios, sin figura, sino que vio la apariencia como es de Dios. Simplemente se pasan esa parte literal y dicen, no, en realidad, como aquí en Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios, por lo tanto Moisés tampoco debió haber visto a Dios, sino que debió ver algo espiritual o algo alejado y nublado. Pero como ya hemos leído en estos textos, vemos que Jesús de Nazaret no estaba hablando de Yahvé, no estaba hablando de ese Elohim, estaba hablando de un Padre espiritual más allá de la materia. Podemos seguir en otro texto aquí, y este es el texto más fuerte que hay porque aquí hay una acusación directa de Jesús a los doctores de la ley, porque aquí señala claramente Jesús a quién están adorando estos señores. Leemos en Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es decir, los autores de la ley le querían dar a entender a Jesús que ellos también seguían a Dios. Y Jesús dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, procedo de Él, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Qué curioso. En el capítulo de Yahvé, donde hablamos, leímos simplemente puros exterminios. Exterminio para acá, posesión de tierra. Podemos hacer la lógica de que en realidad que Jesús estaba refiriéndose a Yahvé. Eso es como una lectura. Pero no quiero lanzar esa interpretación, eso ya depende de cada persona, que siga su investigación. Pero fíjate, ya Jesús habla de, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros se redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen?
Y el que es de Dios, las palabras de Dios oyes. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. La pregunta directa es, ¿quiénes estaban adorando a estos doctores de la ley? Al parecer no estaban adorando a Dios como tal, no estaban siguiendo a Dios. Habían enseñanzas distintas al Dios espiritual que Jesús de Nazaret proclamaba. Ya con esto aquí se deja mucho más claro el asunto. Voy a dejar 3 textos donde Jesús de Nazaret nos muestra otra clase de Dios distinto a todo lo que hemos leído tanto en este capítulo como los anteriores de esta serie. Y es Juan 4:7. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu, ya que hay una adoración espiritual del espíritu que nos habita, que es un enlace directo a este Dios de la conciencia y de la energía más allá de la materia. Y aquí es una afirmación de Jesús a la samaritana. Dios es espíritu. Dios no es materia. Por lo tanto, va más allá de la cólera, de la venganza, del exterminio, de la matanza, todo lo que Yahvé enseñaba al pueblo de ese entonces. Es otra cosa. Lucas 17:21, el reino de los cielos está dentro y entre de vosotros. El reino está ahí, accesible para todos, no solamente a una nación de Israel. Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, no es algo material, donde se espera un Mesías material que alza la nación de Israel sobre todas las naciones, etcétera, etcétera, ya lo habíamos hablado. Vean cómo Jesús de Nazaret, ya el tema de que si Jesús existió o no existió, etcétera, es otra discusión, que si hay palabras manipuladas, agregadas en la Biblia, bueno, podemos como última intervención, este pequeño fragmento de un video de un debate entre 2 cristianos. Uno defendía la postura de la Trinidad y el otro defendía la postura de la Trinidad y unidad. Es decir, uno defendía la postura unicitaria de que Dios es uno y otro defendía la postura de que Dios es 3 en 1. Trinidad versus unicidad. Quiero que escuchen este fragmento donde entre los 2 cristianos aceptan de que en la Biblia hay agregados, y uno de ellos de los agregados es precisamente Mateo 28, que vemos aquí, donde el Mateo 28:19, donde dice, y vosotros bautizáis por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es una adición hecha por los primeros católicos de la iglesia después de su muerte, de la muerte de Jesús. Por lo tanto, ese texto es un añadido, como varios que ellos van a mencionar. Escuchen, porque esto viene de los mismos cristianos. Vamos a salir un chin de la Biblia, ya que estamos hablando de historia, de concilio. Yo puedo demostrar también con la historia, con la iglesia, con los padres de la iglesia, que Mateo capítulo 28, verso 19, no es más que un invento de la iglesia católica. Es un texto añadido como los tantos que la iglesia católica ha añadido. Y usted, que es profesor y es licenciado en teología, puede desmentirme o decirme si estoy en lo incorrecto, si no se han añadido textos a la Biblia actual. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, usted como teólogo sabe que en los manuscritos más antiguos no está. Le doy libertad de que me responda, ¿sí o no? Sí, igual que Marcos 16:16. Ok, pero vámonos con el que te estoy preguntando, ¿verdad? Tú dices que Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no está. Sí, es verdad, no está. Acaba de ver el público. Pero tampoco está Marcos 16. Mejor todavía, ya van 2 textos que no están en la Biblia. Sí, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los años se le han añadido textos a la Biblia. Entonces, si se le han añadido textos a la Biblia, yo hago el siguiente razonamiento. Si supuestamente Cristo instituye en Mateo 28:19 que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y luego de ahí nadie aparece bautizando así, y la Biblia jamás vuelve a hablar del tema, yo puedo decir aquí hay un manco. Considero y creo que este texto o fue adulterado, o fue añadido, o tiene mala memoria los apóstoles. Ahora veamos lo siguiente. Según Jerónimo, San Jerónimo, padre de la iglesia, él dice lo siguiente. Mateo, que también es Leví, escribió su evangelio originalmente en hebreo. Lo dice San Jerónimo, que fue escrito en hebreo. Ahora, Eusebio de Cesarea, otro padre de la iglesia, dice lo siguiente. De los manuscritos más antiguos para esta época donde él vivía, que se han conservado en la biblioteca de Cesarea, se encuentra el evangelio de Mateo en hebreo.
Eusebio dice, el manuscrito más antiguo que se tiene del Evangelio de Mateo está en el idioma hebreo. Y puedes leerlo, esta cita está en la historia eclesiástica de la iglesia, en su capítulo 49, página 16. Dice lo siguiente, ojo, usted puede investigar eso y si no la cita la vamos a poner en la descripción. ¿De qué libro? ¿Eh? ¿De qué Historia eclesiástica de la iglesia. Sí, pero dentro de la historia eclesiástica, ¿de qué libro? El tomo 3, el tomo 3 de la historia. Atención con esto, lo que él dice, citando a ese manuscrito, atención, el manuscrito que había en Cesarea, en la biblioteca de Mateo en hebreo, él cita Mateo 28, verso 19, y mira cómo lo cita. Y luego le dijo a cada uno, id y hacer discípulos en mi nombre. Él dice también que ese manuscrito en hebreo fue traducido luego a otros idiomas lo mejor que se pudo. Ahora, en esas traducciones que al griego, que al latín, pudieron haber manipulado y añadido textos como Primera de Juan 5:7. ¿Por qué? Por el empeño de la Iglesia Católica Apostólica Romana, luego del Concilio de Nicea, de infiltrar y plasmar la doctrina de la Trinidad por donde quiera. ¿Se dan cuenta? Hay manipulación, hay tergiversación, aunque ya el tema de la Trinidad ya lo hablamos, el hecho de que no existe la Trinidad ni el plural de majestad, todo eso es un invento posterior. Esta persona que vemos aquí estaba en la postura de que Dios es uno. Es importante tener en cuenta eso. Habían manipulación, tergiversación, lo aceptan los mismos cristianos. Entre ellos hay debates que si Dios es trino, que si Dios es uno, porque precisamente la historia no es tan consolidada. Es decir, si ya hay problemas de traducción, o mejor dicho, de añadidos, de colocarle en la boca de Jesús palabras que él no dijo. Y agregado a eso, están las malas traducciones de por sí del Viejo Testamento, donde todo nos hace entender de que es un Dios, cuando en realidad, como hemos demostrado en esta serie, hay distintos dioses y Elohim del pensamiento politeísta. Por lo tanto, no hay que llegar a una conclusión convincente de algo cuando hay demasiado en el desastre teológico. Y es por eso que se hace este esfuerzo de por lo menos mostrar esta otra cara de la moneda. Por lo tanto, la idea no es tratar aquí ahora voltear la apuesta a que todos vamos a luchar Jesús contra Yahvé, o vayan ahora a aceptar a Jesús, o solamente vayan a lo literal y nada más vamos a creerle a Mauro Viglino. Me estoy basando en 4 posturas: Mauro Viglino, César Silva, Antonio Piñero y Mario Javier Sabán. Y cada uno tiene una postura desde la atea hasta la más creyente, precisamente para que usted tenga al alcance de distintos puntos de vista o puntos en comunes para llegar a una aproximación de lo que pudo haber pasado en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Moisés, en los tiempos del Génesis, de los sumerios, hasta el sol de hoy. Y con el tema de los extraterrestres que lo tocamos en el capítulo pasado. Voy a dejar el capítulo hasta aquí. Te voy a dejar aquí en este momento la lista de reproducción donde están los 8 capítulos de las clases anteriores que tocamos, temas de traducción, temas de los extraterrestres, de todo un poco, e incluido también temas de espiritualidad. Mi nombre es Simón Guardia. Si eres primera vez que pasas por aquí en Proyecto Orión, te doy la más cordial bienvenida y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.